Vamos a hablar acerca de las unidades de Hounsfield en tomografía. Para esto vamos a desglosar tres conceptos. Vamos a comenzar con coeficiente de atenuación, luego nos vamos a entrar en las unidades de Hounsfield per se y vamos a hablar de densidad y vamos a poner algunos ejemplos con imágenes. Primero vamos a hablar de la atenuación. ¿Qué es la atenuación? En términos generales, se denomina atenuación de una señal, sea esta acústica, eléctrica o óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión. La energía de estas señales al transitar de un punto A a un punto B, en ese trayecto se pierde algo de energía siempre. Y el resultado final es un poco menos de energía que la energía que salió al inicio. A este proceso se le llama atenuación, la energía se atenúa. Específicamente aplicado a los rayos X, que es la energía que utilizamos en tomografía, la atenuación es la variación o pérdida de energía que sufre un haz de rayos X cuando atraviesa los tejidos. Es decir, a un paciente, cuando le hacemos un estudio de imágenes médicas a un paciente, la energía inicial que sale del tubo es A, por ejemplo. Al atravesar, esa energía se encuentra con diferentes tejidos, hueso, músculo, líquido, grasa, y en diferente medida estos tejidos van a atenuar esa energía. O sea, muchos fotones se van a quedar en el camino y la energía final va a ser menor a la energía inicial, o sea que se atenuó esa energía. El coeficiente de atenuación, ya como una unidad de medida, es la magnitud física que expresa en cifras exactas el grado de atenuación que producen los tejidos corporales de una persona sobre el haz de rayos X que lo atraviesa. O sea, esto ya a la medición de esta energía final menos la energía inicial se le llama coeficiente de atenuación. Las unidades de Hounsfield es el valor numérico que se le asigna al coeficiente de atenuación de un tejido. Se les llamó de esta forma en honor a su descubridor, Godfrey Hounsfield, en tomografía, ¿verdad? Es el coeficiente de atenuación, el mismo coeficiente de atenuación. Lo único que en tomografía le llamamos unidades de Hounsfield en honor a Godfrey Hounsfield. Lo pueden ver como UH en los equipos o sus siglas en inglés, que serían al revés, HU, Hounsfield Unit, que vendría siendo lo mismo. Hounsfield, sabiendo ya que los tejidos atenuaban en diferente grado a estos rayos X que utilizamos, elaboró una gráfica, una escala en donde le asignó, tras mediciones de tejidos, incluso con cadáveres, haciendo pruebas, huesos, a cada tejido, haciendo el cálculo de qué tanto atenuaba el haz de rayos X o no, le fue asignando un coeficiente de atenuación a cada uno de esos tejidos y elaboró una escala que se le llamó escala de Hounsfield, en donde tenemos un valor máximo de 1000 que se le asigna al hueso o a las calcificaciones, un valor mínimo, el más bajito, de menos 1000 que se le asigna ya al aire per se. Esto porque el valor máximo, o sea que la mayor densidad de tejido permite menos a los rayos X que lo atraviesen, o sea, son más densos, así que su coeficiente de atenuación es más alto. Los que tienen valores más bajitos, como el aire, permiten más fácilmente atravesar los rayos X, o sea que su coeficiente de atenuación es más bajito. La atenuación, los rayos o la energía que se pierde al transitar, al atravesar estos tejidos, como un pulmón por ejemplo, es mucho menor que los fotones de rayos X que se quedan
al atravesar o al intentar atravesar un hueso. El punto medio es el cero, ¿verdad? Que equivale al agua pura, H2O, la cual no tenemos en el organismo así pura. Tenemos líquido cefalorraquídeo, tenemos jugo gástrico en los intestinos, tenemos varias áreas en el organismo donde tenemos líquido, pero el agua pura nunca va a aparecer así como tal. Ya en cuanto a lo que se refiere a implantes, materiales quirúrgicos que pueden aparecer en una tomografía que no pertenecen al organismo, son materiales que no pertenecen al organismo naturalmente, pero que pueden estar ahí, como una prótesis de cadera, por ejemplo, una municiones que tenga algún paciente, una bala, perdigones. Ya esto son materiales metálicos que van a sobrepasar los 1000 UH. Eso sale del rango de las cosas que están dentro del organismo naturalmente, pero pueden aparecer en una tomografía, así como en la superficie de un órgano, como algunos tornillos y clavos que le hayan puesto a algún paciente por una fractura, por ejemplo, de hueso. Cosas así también pueden aparecer en la tomografía. Ya entonces el metal, que pasa de 1000 UH, tiene una densidad tan alta que vamos a ver regularmente algo que se llama artefacto metálico, que son unos destellos que produce en la imagen de tomografía. Entonces aquí pueden ver las diferentes atenuaciones que tienen algunos tejidos. Pueden pausar el video en este punto si quieren ponerle un poquito más de atención a esto. Entonces, cuando hablamos de esos tejidos en tomografía, todo lo que vemos en el organismo cuando hacemos los estudios de tomografía, como en tomografía computarizada se hace referencia a los tejidos en imágenes con profundidad, porque hacemos volúmenes tridimensionales, no, a diferencia de rayos X, que es bidimensional, y se pone a calcular su coeficiente de atenuación en relación a su aspecto. Se habla de densidades también. Cuando vemos una imagen de tomografía podemos hablar de densidad hueso, densidad grasa, densidad músculo, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo gráfico y cómo se clasifican en cuanto a lo visual. En cuanto a lo visual, a lo que podemos observar, podemos clasificarlo en hiperdenso, denso en base a densidad, isodenso o hipodenso. Hiperdenso es blanco, se ve blanco. Hipodenso, que es el otro extremo, se ve negro. E isodenso se ve gris. Ejemplo, miren, aquí tenemos una imagen, un slice, un solo corte, una sola imagen de una tomografía de tórax. Aquí vemos los pulmones, los campos pulmonares, toda esa área hipodensa, o sea, negra, se ve hipodensa. Y de este lado también el pulmón izquierdo, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Vemos aquí, esta estructura es el corazón. En esto que vemos aquí, blanco o hiperdenso, es medio de contraste. Vemos en tomografía hiperdenso, por ejemplo, el medio de contraste, que tiene un coeficiente de atenuación alto, puesto que tiene un número atómico bien alto, es muy denso este tejido, los rayos X no lo atraviesan fácilmente. El medio de contraste, los huesos, miren, esto es una vértebra, costillas, estos punticos que vemos aquí son medios de contraste en arterias o venas yendo hacia los pulmones o saliendo de los pulmones. Y aquí entonces tenemos contraste, ¿verdad? Hiperdenso, lo que se ve blanco; hipodenso, lo que se ve negro. Entonces isodenso o gris, vemos la grasa, vemos músculos, también el músculo cardíaco, ¿verdad? Se ve así medio grisecito. La tomografía computarizada es la única modalidad de diagnóstico por imágenes que permite calcular la densidad de una lesión o estructura anatómica y, de esta forma, diferenciarla de otra que tiene un aspecto fotográfico parecido.
la densidad se expresa en unidades de Hounsfield, como ya vimos. ¿Qué pasa con las densidades visuales, como podemos verlas? Nuestro ojo tiene ciertas limitantes en cuanto a este aspecto, y en algunos casos es útil el poder medir numéricamente, valga la redundancia, estos valores de densidad, y ahí entran las unidades de Hounsfield. Para esto es que sirve que podamos medir esas densidades. Miren un ejemplo de mediciones de diferentes áreas en la tomografía de tórax, parecida a la que vimos en la imagen anterior. En el software del aparato de tomografía simplemente tenemos que elegirlo y llevar el mouse encima del área. No hay que hacer ningún cálculo ni nada de eso, lo tiene como si fuera una aplicación instalada en el aparato. Aquí se mide en el área del pulmón, que da menos 700 UH o unidades de Hounsfield. Aquí encima del callado de la aorta, que como se ve blanco, hiperdenso, tiene medio de contraste. Lo vamos a ver algunos ejemplos ya, y nos da 180 UH o Hounsfield Unit. Y aquí una medición en el área donde hay grasa, a 65 UH. Miren algunos ejemplos de cómo puede servirnos estas mediciones en caso de que no podamos visualmente diferenciar algo. Esto que estamos viendo aquí es un corte o un slice de una tomografía de cráneo. Aquí vemos el hueso alrededor y el cerebro. En este punto, aquí, vemos un hematoma. Eso es lo que vemos aquí. Un hematoma es sangre que se salió de alguno de los vasos del cerebro y se está acumulando en esa área ahí. Lo que le llaman como derrame, el famoso derrame. Aquí medimos y da 85 UH. Esta imagen, si la comparamos con esta, visualmente se parece mucho, y incluso un radiólogo pudiera confundirlas. Esto es sangre y esto, al medirlo, vemos que hay una diferencia y se asemeja a densidad más a hueso que a sangre. Esto es un tumor de un material parecido al hueso, un tumor calcificado que se llama meningioma. Entonces, al medir el hueso y saber la densidad más o menos que tiene la sangre ya de antemano, se puede diferenciar y hacer un diagnóstico de qué es esto. Ese es un ejemplo de cómo nos ayudan la medición, o sea, la parte numérica de las unidades de Hounsfield con el diagnóstico en tomografía. Nos ayudan a diferenciar eso que no podemos con la vista y a marcar numéricamente. En los reportes radiológicos aparecen estos números para que sea bien específico y que no no haya cabida a dudas para el médico que solicitó el estudio. Por ejemplo, se observa en tomografía de cerebro, en el lóbulo frontal, estructura hiperdensa de 180 unidades de Hounsfield y así lo describen, para que no haya duda con relación a de qué tipo de tejido está conformado, donde se está evaluando, donde se quiere hacer un diagnóstico. Con eso terminamos por el momento. Nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.